Vale, de acuerdo. Pues nada, agradeceros a todos los que estáis aquí esperando para escuchar. Espero que vuestras expectativas estén a la altura de mi capacidad de explicaros lo que os quiero explicar, porque la verdad es que es algo, creo que es un tema súper interesante para todos nosotros. Es el tema que me trajo a mí a Inmunotech, porque, bueno, pues yo empecé aquí en Inmunotech porque mi hija tenía un problema de dolores crónicos de cabeza, de tripa, de espalda, de regla, insomnio, afectación de la retina por un parásito. Y bueno, tomó de todas las cosas integrativas y pasamos por un montón de especialistas y ella seguía mal, seguía en la cama y bueno, pues así fue como conocí a Paloma, que fue la persona que me presentó Inmunotech y en cuanto lo vi, no sé, sentí que esto tenía que ser bueno para ella, empezó a usarlo y le vino fenomenal. Gracias a eso, pues en 10 días pudo salir de la cama, en un poco menos de tiempo ya estaba durmiendo bien, no se lo creía y bueno, pues tiene una vida ya más normal, ¿no? Como un adolescente que es, que tiene ahora 17 años, deseando de entrar a formar parte de Inmunocal y de Inmunotech en cuanto que pueda en agosto, que cumple los 18, porque ya está totalmente convencida de lo que esto hace, porque lo ha visto en su cuerpo, ¿no? Ese espacio en el que yo pude ver cómo mejoraba mi hija me hizo coger mucha seguridad en cuanto al tema que tenía ella, ¿no? Que era un dolor crónico que estaba basado en algo que no se sabía, no se conocía, no sabíamos muy bien si era psicológico, estuvo pasando por psicólogos también, ¿no? Pero que al final tenía que ver con las infecciones crónicas que tenía, que se le diagnosticaron cuando por fin se le afectó la retina, porque ahí le buscaron todo tipo de infecciones crónicas en el cuerpo y tenía varias de estas, ¿no? Tenía el virus de Steinbar, tenía el virus herpes simple, tenía el toxoplasma. Entonces yo comprendí que lo que estaba pasando es que cada vez que ella entraba en estrés, se activaban estas bacterias, estos virus, producían neuroinflamación y esto es lo que le atacaba al cuerpo, ¿no? Por eso estaba mucho peor siempre en los finales de curso, que estaba más atacada, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso fue lo que me llevó a investigar más sobre este tema de la neuroinflamación, de relacionarlo con el glutatión, de ver por qué esto había sido tan potente para mi hija y bueno, pues viendo también otros casos pues de neurodegeneración, otros casos de fibromialgia entre la gente de los equipos, entre los testimonios, ¿no? Me puse a investigar y bueno, pues hace poco que he sacado mi libro de neuroinflamación y glutatión pues en base a esta información, ¿no? Y esto es lo que os quiero contar hoy. Así que voy a pasar a compartir pantalla y así comienzo. A ver, vale. No sé por qué se me va siempre, fíjate, se me va siempre esta diapositiva tan conocida por todos, ¿no? Bueno, le he llamado neuroinflamación y glutatión, herramientas para el bienestar celular, porque, bueno, me parece súper importante que podamos tener una o muchas herramientas, como vamos a ver, a nuestro alcance, que simplemente a través de la nutrición nos van a ayudar y van a apoyar a un montón de gente que tiene un montón de problemas diferentes. Y lo que quiero sobre todo es poner el foco en esto, ¿no? Que nos demos cuenta la cantidad de síntomas que tienen que ver con la neuroinflamación, que nos están hablando de neuroinflamación y no sabemos identificarlo, y que además cómo esa neuroinflamación está relacionada con el glutatión, ¿vale? Eso es de alguna forma lo que quiero que quede claro después de la charla, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tú tienes alguno de estos síntomas, como por ejemplo la fatiga, ¿no? Que se da bastante a menudo, como la ansiedad, como el dolor o como la niebla mental, ¿vale? Pero la verdad es que muchos de estos síntomas convivimos con ellos, no sabemos ni por qué nos vienen, ni por qué están en nuestra vida, nos están haciendo la vida imposible y no sabemos a qué achacarlo, ¿no? ¿Y si fuera que esto tiene que ver con que tienes una inflamación cerebral y que ese es el origen sin que lo estemos sabiendo? Vale, pues esta es mi idea, contarte hoy cómo estos síntomas que están en una gran parte de la población puede ser realmente lo que nos está afectando desde nuestra neuroinflamación, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es qué es la neuroinflamación. Hasta hace poco tiempo ni siquiera se hablaba de este término, porque cuando hablamos de inflamación nos referíamos a la inflamación de otros tejidos del cuerpo, pero no se contaba con que el cerebro y el sistema nervioso también se inflama. Últimamente se ha visto, a veces porque no producía dolor, aunque también vemos que se asocia
al dolor crónico, ¿no? Muchas veces también sin fiebre, ¿no? Pero lo que está pasando es que el sistema nervioso se inflama y se produce una activación de la microglía, que luego veremos qué es esto, son las células defensivas de nuestro sistema nervioso, y esa activación se mantiene como un fuego lento que mantiene esa inflamación que es de bajo grado de una forma crónica en nuestro sistema nervioso y nos está afectando. Aunque la neuroinflamación pasa desapercibida, pues esos síntomas de los que os he hablado no, que también a veces son simplemente molestos y pueden ser también el resorte que nos haga pensar en que igual nuestra salud no está tan bien como nosotros pensamos, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos un diagnóstico de una enfermedad definitivamente, pues pensamos que lo que tenemos son achaques que van y vienen y ya está, pero en realidad son también dispositivos de alarma de nuestro cuerpo que nos están diciendo aquí pasa algo, ¿no? Puede ser que sea una neuroinflamación. Bueno, pues lo vamos a ver. Estas serían un poco las causas de la neuroinflamación, ¿vale? ¿Qué produce esa neuroinflamación en nuestro cuerpo? Pues por una parte, el estrés crónico. Por otro, como digo, las infecciones latentes, que en el caso de mi hija estaba claro que por ahí va el tiro. Por otro, muchas veces todos estos se juntan, ¿eh? Porque unos van dando lugar a otros. La disbiosis intestinal, cuando tenemos las bacterias menos adecuadas en nuestra microbiota intestinal, eso también puede dar lugar a sustancias tóxicas que van a acabar produciendo neuroinflamación, ¿vale? También la exposición a distintos tóxicos. Y en este apartado del sistema nervioso me gusta referirme especialmente a los metales pesados, porque van a producir no solo neuroinflamación, sino neurodegeneración, y muchas veces es muy difícil extraerlos del cuerpo. Y vamos a ver hoy cómo sí que podemos extraerlos, ¿vale? Por otra parte, la falta de sueño. ¿Ves? En el caso de mi hija, por ejemplo, las infecciones latentes y el estrés crónico la llevaban a una falta de sueño que a su vez hacía que esta neuroinflamación se perpetuara. También están las dietas inflamatorias, ¿no? Dietas inadecuadas que nos van a producir una resistencia a la insulina, y también se sabe ya que una de las causas que producen neuroinflamación es la resistencia a la insulina. Esa hormona que regula los niveles de azúcar en el cuerpo, pues cuando nuestras células se vuelven resistentes a ella, empieza a producir esa inflamación crónica que también se produce a nivel del sistema nervioso y a nivel cerebral. Las radiaciones son otro punto que no porque no las veamos, no porque no las sintamos, no están haciendo efecto, ¿vale? Y aquí cuando hablo de radiaciones, podemos hablar de radiaciones ionizantes como son las radiaciones de la radioterapia o de las radiografías que nos pueden hacer, las pruebas diagnósticas que nos pueden hacer con rayos X, pero también podemos hablar de radiaciones no ionizantes como las que estamos expuestos todos hoy día a través de los móviles o de la wifi, que realmente pues están afectando, también nos están produciendo oxidación, y eso va a afectar al final a la neuroinflamación. Es decir, que vamos a tener un montón de causas diferentes que tienen en común, casi todas ellas, que aumentan el estrés oxidativo del sistema nervioso, que alteran, perdón, nuestro sistema inmune y que generan señales que hacen que nuestra microglía, que es precisamente esa parte inmunológica del sistema nervioso, se altere y pase a su fase de excitación permanente. Y eso es lo que eso es lo que produce la amenaza en nuestro sistema nervioso, ¿vale? Os he comentado al principio si teníais algún síntoma de los que he preguntado, que son los más habituales, pero aquí tenéis otros síntomas, muchos síntomas diferentes que se pueden relacionar con la neuroinflamación. De manera que a veces pues, tenemos, pues, por ejemplo, insomnio y no sabemos que nuestro insomnio está relacionado con una neuroinflamación que tenemos. A veces está relacionado con otras cosas, no podemos entrar porque son miles de opciones para todos estos síntomas, pero que sepáis que si tenéis alguno de ellos, lo primero que habría que hacer junto con los otros descartes sería descartar que tengamos una neuroinflamación, ¿vale? Que muchas veces va a estar asociada, y como se trata de una inflamación de bajo grado, pues muchas veces no se detecta, ¿vale? La sensibilidad al ruido, los mareos, los hormigueos, los tics, la dificultad de concentración o de aprendizaje, la niebla mental, todas estas cosas, las intolerancias muchas veces y las alteraciones inmunológicas están relacionadas con neuroinflamación. De manera que si tenemos alguno de estos síntomas, y sobre todo si tenemos varios, podemos pensar que de alguna forma nuestro sistema nervioso está afectado por esta inflamación, ¿vale? También tenemos enfermedades asociadas a la neuroinflamación. Esto está totalmente comprobado, ¿vale? Os las he puesto aquí en distintos grupos
pero todas estas enfermedades que tenéis se ha podido comprobar científicamente que tienen un grado de neuroinflamación importante que está influyendo en la evolución de esa enfermedad. Y así tenemos enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple o el ELA, ¿no? Que primero cursan con neuroinflamación y después de esa neuroinflamación se produce una neurodegeneración, es decir, una degeneración de las neuronas que acaban destruyéndose, ¿vale? Y acaban dando los síntomas de las enfermedades. Pero el dolor crónico, como os comentaba, que muchas veces está asociado a infecciones, ¿vale? A infecciones crónicas como puede ser la infección por el virus de Steinbach o la enfermedad de Lyme, pero también asociado a migrañas, que muchas veces no se sabe, pero tienen ese componente infeccioso o también ese componente tóxico, ¿no? Que habría que ver si hay toxicidad en el interior del sistema nervioso que hay que eliminar y no se puede eliminar fácilmente, ¿no? O fibromialgia, fatiga crónica, bueno, pues todas estas enfermedades muchas veces, siempre, básicamente están asociadas a la neuroinflamación en mayor o menor medida. También tenemos los síndromes de sensibilidad central, como puede ser la hipersensibilidad química múltiple, el intestino irritable, el síndrome de disautonomía o el síndrome de piernas inquietas, que se están relacionando todos con esa hipersensibilidad que tenemos a nivel de nuestro sistema nervioso central hacia el dolor, que muchas veces nos hace más sensibles que el resto y que otras veces nos hace sentir como doloroso algún estímulo que no tendría que serlo, ¿vale? Y tiene que ver con las alteraciones que hay a nivel central en estas patologías. Y luego tenemos las neuropsiquiátricas. Sí, también los problemas de ansiedad o de depresión están asociados a neuroinflamación. También los trastornos de déficit de atención con hiperactividad o el autismo o incluso la esquizofrenia. ¿Y qué quiere decir esto? Sabemos aquí todas estas enfermedades y de lo que estamos hablando es que aunque muchas de ellas son enfermedades de muy difícil tratamiento y de mucho sufrimiento, si encontramos la manera de combatir esa neuroinflamación, vamos a estar ayudando a estas personas a llevar mejor sus problemas de salud. Es decir, estamos apoyando en la salud, estamos apoyando en el bienestar a personas que tienen patologías muy graves. Y bueno, los que estáis aquí ya sabéis que muchas veces el apoyo es tan grande que las personas se sienten prácticamente liberadas de su sintomatología. Pero bueno, en cada caso, el recorrido del apoyo nutricional que hagas va a ser uno y eso es personal y cada uno lo tiene que ir experimentando, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con la neuroinflamación? ¿Cómo nos neuroinflamamos? Por una parte está la oxidación. La oxidación que depende de los radicales libres, de los que ya habéis oído hablar mucho, que se producen pues por las distintas sustancias tóxicas que llegan a nuestro organismo, que producen esos radicales libres, y también por la propia vida, por la propia generación de energía en nuestras mitocondrias que produce pues esos radicales libres que están cargados eléctricamente, que van a ir buscando neutralizarse, cargando a su vez otros sistemas y por lo tanto pues afectando a los tejidos, destruyendo mitocondrias, como ya sabéis, y esa disfunción mitocondrial y esa pérdida mitocondrial a nivel del cerebro y a nivel del sistema nervioso es muy grave, ¿vale? Pero además de esa oxidación, en el sistema nervioso tenemos algo muy importante y es que tenemos unas células que se llaman microglía, que son las células del sistema inmune que protegen a nuestras neuronas, ¿vale? Si nuestro cerebro fuera una ciudad, las neuronas serían los habitantes que se van comunicando entre ellos y la microglía sería pues todo el sistema, todo el personal que hay de limpieza, todo el personal que hay de seguridad y de sanación, de reparación de esa ciudad, ¿vale? De manera que, bueno, pues son células que están patrullando constantemente por los entornos del sistema nervioso para ver si hay alguna suciedad o alguna amenaza, como puede ser tumor o como pueden ser infecciones, que esté afectando al cerebro, está limpiando desechos continuamente, reparando daños y también apagando pequeñas amenazas. Esta célula tiene dos formas, ¿vale? Normalmente está en una forma de reposo, pero cuando algo la altera, empieza a activarse. Se conecta a su forma activa. Esa forma activa nos permite tener una inflamación que en momentos puntuales nos sirve para terminar con la amenaza que tenemos en esa sociedad, que es el sistema nervioso, ¿no? En esa ciudad. Pero hay veces que esto se perpetúa y se perpetúa de una manera esta forma activa de la microglía que se mantiene a lo largo del tiempo produciendo esa inflamación de bajo grado permanente que muchas veces permanece incluso cuando ya se ha desactivado la causa que producía el daño, ¿vale? Ese es el problema, ¿no? Que a veces igual tú ya
has quitado de en medio la toxicidad, pero no por eso la microglía ha dejado de estar activa, ¿no? A veces, a lo mejor la infección se ha resuelto y la microglía sigue manteniendo ese fuego débil que se podría arreglar y vamos a ver cómo. Y entonces dejarían de ser, de alguna forma, de haberse convertido los bomberos en pirómanos y volvería otra vez a ser alguien que colabora en esta comunidad celular que forma parte de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa con el glutatión? Bueno, esta diapositiva creo que la mayor parte de los que estáis aquí la conocéis muy bien, pero es importante volver a ella una y otra vez porque al final tenemos que saber, recordar. El glutatión es una proteína que está en el interior de nuestras células, es allí donde se fabrica. Se fabrica con estos 3 aminoácidos, glicina, ácido glutámico y cisteína, en el interior de la célula para cumplir más de 1500 funciones que podríamos resumir en estas. Una de ellas es el equilibrio inmunológico, que ya hemos visto que está alterado en estos casos, ¿vale? Otra de ellas es la desintoxicación. No en vano, el glutatión es capaz de eliminar hasta los metales pesados que tanto afectan en el sistema nervioso, ¿vale? Es una molécula muy potente que cuando está en las concentraciones adecuadas en nuestra célula, que ya sabemos que es la segunda molécula más importante después del agua, va a poder ayudarnos a eliminar todos esos metales pesados. Pero además es un aliado de la energía celular, porque va a proteger la zona en la que se producen esa energía, que son unos orgánulos llamados mitocondrias que producen la energía celular, pero que a la vez están produciendo la mayor oxidación en las células y la mayor concentración de radicales libres. Por eso el glutatión normalmente está en mayor concentración cerca de las mitocondrias protegiéndolas, ¿vale? Cuando las mitocondrias fallan porque tienen mucha oxidación, la célula tiene menos energía. Y eso le pasa también a las neuronas y se sabe que es una de las causas más importantes de afectación de neuroinflamación, la afectación de las mitocondrias, ¿no? El glutatión está protegiendo a las mitocondrias porque es el maestro antioxidante. Va a neutralizar esos radicales libres y nos va a ayudar a reciclar el resto de las sustancias antioxidantes que podemos consumir a través de la alimentación o de los nutrientes. El glutatión se considera el antioxidante maestro y además es un antioxidante endógeno porque lo producimos en el interior de nuestras células, ¿vale? Pero además de tener estas funciones básicas que ya conocéis, además de proteger nuestro ADN también, además de reparar ese ADN que es tan importante para evitar los problemas genéticos y las mutaciones que traen consigo muchas alteraciones en forma de enfermedad, cáncer o trastornos en los embriones y los fetos, el glutatión está contribuyendo a disminuir la neuroinflamación de todas estas maneras. Bueno, aquí lo que veis es qué pasa cuando tenemos unos buenos niveles de glutatión, que sería lo que permitiría evitar esa neuroinflamación, ¿vale? Podemos imaginar que el glutatión en nuestra célula sería el que permitiría que la inflamación fuera como un fuego controlado en lugar de descontrolarse totalmente y convertirse en un incendio. Porque el fuego que hace que se quemen las sustancias que se tienen que quemar, que se eliminen las células que se tengan que eliminar o las bacterias, es necesario, pero no podemos llegar a esto porque si llegamos a esto, entonces pues ese descontrol acaba produciendo esa neuroinflamación que nos hace tanto daño. Entonces, el glutatión nos va a ayudar a disminuir la oxidación, como ya habéis visto. Pero además es que modula de forma crónica la activación de la microglía, ese paso activo que es tan nocivo, ¿no? Así como los astrocitos, que son otras células de apoyo que también se activan en la inflamación crónica. Si tenemos buenos niveles de glutatión, esto va a estar controlado, ¿vale? También van a estar controladas las vías de señalización inflamatoria, es decir, todas esas sustancias que segregan las distintas células, neuronas y también la microglía y astrocitos, que van a llamar a que haya más inflamación. Cuando tenemos suficiente glutatión, se van a activar sobre todo las citoquinas antiinflamatorias y no las proinflamatorias, y eso nos va a favorecer. Además, protege la barrera hematoencefálica. Cuando se produce la neuroinflamación, una de las cosas que suceden es que esa barrera que evita que pasen la mayor parte de las sustancias desde la sangre hasta el cerebro, pasen, ¿vale? Porque cuando hay inflamación se abren como demasiado los poros de esa barrera que hay entre las neuronas y la sangre y todo llega a ese tejido nervioso. Llegan tóxicos, llegan bacterias, llegan sustancias que no tendrían por qué llegar. Cuando tenemos el glutatión en buenos niveles,
está protegiendo esa barrera y está evitando que se abra excesivamente y que deje pasar sustancias que no deberían llegar al cerebro. Con lo cual no solamente nos evita la neuroinflamación, sino que además nos la está previniendo, ¿vale? Y por último, protege a las mitocondrias, como hemos visto, evitando pues, esa disfunción mitocondrial que acaba degenerando nuestras neuronas y produciendo una degeneración neuronal, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que tengamos bajos nuestros niveles de glutatión? Bueno, pues si tenemos un estrés crónico, si estamos expuestos a infecciones o tóxicos, si tenemos una edad avanzada o una alimentación deficiente o no dormimos bien, todo eso va a contribuir a que nuestro glutatión dentro de nuestras células y también de las neuronas se vaya acabando. Si se va acabando ese glutatión, tenemos que reponerlo. Y aquí es donde viene el problema que todos sabemos que podemos solucionar cuando administramos a la célula los alimentos que necesita para producir el glutatión, los precursores de glutatión. Y sobre todo cuando administramos la cisteína, porque sabemos que es el precursor que le está faltando a la célula porque es sensible y se va perdiendo a través de la alimentación. Sabemos que en el estómago, por el ácido del estómago, se va a degradar. Sabemos que se degrada cuando hay calor en esta cisteína, en el alimento, o sea, cuando calentamos el alimento, cuando lo procesamos. Lo mismo nos va a pasar con el glutatión cuando lo tomamos desde fuera y por lo tanto, pues lo más importante para conseguir los niveles de glutatión que necesitamos, pues es esa cisteína, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos unas reservas ya bajas de glutatión? Bueno, pues la microglía se nos va a descontrolar. Vamos a tener más oxidación de la cuenta y todo esto va a generar esa neuroinflamación persistente que va a dar lugar a la fatiga, al dolor, a la ansiedad y la niebla mental. Bueno, la buena noticia es que, bueno, hemos conocido que hay una forma de administrar el nutriente que necesita esta célula, esta neurona, para subir sus reservas de glutatión. Y esto es súper importante, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para restaurar el glutatión? Bueno, pues tenemos que apoyar la síntesis dándole los precursores a las células, tenemos que evitar su destrucción, pues evitando en lo posible pues estas radiaciones, esta toxicidad, viendo la manera en que nos nutrimos, descansando lo suficiente y además podemos usar nutrientes sinérgicos, ¿vale? Me ha gustado mucho saber que si restauramos el glutatión todo va a ir muy bien, pero que si además apoyamos otros nutrientes sinérgicos que van a actuar como coenzimas y como cofactores para la producción del glutatión y para realizar las distintas funciones enzimáticas que tiene que realizar, todo va a ir mejor. De manera que, bueno, pues he encontrado en esta empresa, Immunotec, un aliado perfecto para la neuroinflamación prácticamente en todos los productos que tenemos ahora mismo en España, que son los que vais a ver, porque al final he visto que todos los productos que tenemos y cada uno prácticamente de los componentes de estos productos nos van a ayudar a prevenir y a tratar esa neuroinflamación, a apoyar nuestra salud cuando tenemos neuroinflamación en cualquier caso, ¿vale? Lo primero que tenemos pues es nuestro inmunocal, el inmunocal que nos aporta la cisteína ligada a proteínas, que va a estar protegida, que no se va a degradar y que va a llegar hasta en un 97% al interior de nuestras células y neuronas para producir glutatión, que es de lo que se trata. Así que vamos a dar inmunocal porque el inmunocal va a darle a las células lo que necesita la propia célula para producir el glutatión que necesita. Y esto es maravilloso porque dejamos al cuerpo actuar como tiene que actuar. Además, sabemos que Inmunocal está respaldada por estudios clínicos desde hace más de 46 años. Es decir, que tenemos un producto que es un nutriente, que no es un medicamento, que va a nutrir a nuestras células, que va a hacer que produzcan glutatión y que además tiene un respaldo científico desde hace muchísimos años por distintas entidades independientes que no tienen ningún otro nutriente de ninguna clase del mundo, ¿vale? Entonces, cuando estamos aportando Inmunocal con su cisteína a nuestras células, vamos a conseguir que mejore la energía porque va a proteger las mitocondrias, porque va a proteger va a neutralizar esa oxidación y esto nos va a aportar claridad mental, que es algo que ya sé, yo lo sé por experiencia propia, que notamos cada uno de nosotros cuando consumimos el Inmunocal. No solo mi hija, sino yo misma lo he notado. He notado cómo mejoraba mi energía, mi claridad mental, sin pensar que tenía una neuroinflamación que seguramente tenía ya instaurada, ¿vale? También ha mejorado mi memoria. Bueno, pues aquí veis que también mejora el insomnio y muchos otros síntomas, todos esos síntomas que vimos anteriormente,
están relatados por los testimonios de personas y muchos de ellos además tienen el respaldo de distintos estudios científicos, ¿vale? Pero como tenemos 3 tipos de inmunocal, no es solamente esa cisteína que está dentro del extracto de proteínas del suero de la leche, es proteínas no desnaturalizadas, ¿no? Es que además el inmunocal platinum y el inmunocal sport nos van a aportar también otra serie de componentes que también van a apoyar en este caso. Y esto es algo como que dices, bueno, esto sirve para tantas cosas, pero es que resulta que para la neuroinflamación, tanto los péptidos moduladores de citoquinas como los citratos minerales que tiene el inmunocal platinum nos van a apoyar perfectamente porque los péptidos moduladores de citoquinas van a, entre otras cosas, hacer que haya más citoquinas antiinflamatorias que proinflamatorias. Entonces, esto es muy positivo porque en lugar de utilizar otras sustancias químicas que lo que hacen es suprimir la inflamación, lo que hacemos es simplemente modular esa inflamación, que va a ser mucho más efectivo porque vamos a conseguir que se pueda mantener o activar el fuego en los momentos que se tenga que activar para acabar con lo que haga falta, pero no mantenerse en forma de incendio como hemos visto. En el caso de los citratos minerales del platinum, además nos van a apoyar en el terreno, van a hacer que el terreno sea menos ácido y esto va a tener unas consecuencias estupendas a nivel de regular todo el terreno de las neuronas, disminuyendo toda la excitación del sistema nervioso, entre otras cosas, y reduciendo el estrés bioquímico que perpetúa la neuroinflamación. Las mezclas de citratos minerales se han utilizado en síndromes de fatiga crónica, en fibromialgia, en dolor crónico con acidosis, en recuperación posinfecciosa o post-COVID y cuando hay un terreno inflamatorio con disbiosis, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos el NitroBoost del Inmunocal Sport, que además nos va a apoyar mejorando los niveles de oxígeno, como sabéis, con el óxido nítrico, que va a apoyar el que los vasos sanguíneos estén lo suficientemente abiertos como para que lleguen todas estas sustancias y la nutrición que puede hacer que las neuronas puedan volver a su estado natural. Pero además el extracto de cereza ácida, que nos ayuda a dormir mejor, pues bueno, por una parte nos va a ayudar a conciliar el sueño a través de ser precursor de otra sustancia importante en el cuerpo, que es la melatonina, pero además nos va a ayudar con la inflamación sistémica y como defensa antioxidante, porque es un grandísimo antioxidante, ¿vale? Además, tenemos otros nutrientes que nos pueden ayudar, como decía antes, otros nutrientes que van a apoyar la función, la creación del glutatión y la función enzimática de este glutatión para bajar la neuroinflamación. Seguramente que el resveratrol os suena, vitaminas, bueno, vamos a ver muchas de ellas también os suenan, la cúrcuma, la coenzima Q10, el omega 3, el sulforafano o el magnesio, bueno, pues ya veis que son sustancias que también nos ayudan a bajar la inflamación, a modular, a establecer una buena forma de microglía que no esté activada, bueno, y a múltiples funciones, ¿vale? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, el resveratrol. El resveratrol tiene muchas sustancias, como ya sabéis, muchos cofactores nutritivos que nos van a ayudar a tener la mejor nutrición, la óptima nutrición, pero aquí me gustaría centrarme, por ejemplo, en la clorela, que va a ayudar a eliminar también esos metales pesados, y además el resveratrol, que va a modular la inflamación de las neuronas. La vitamina D, que es inmunorreguladora y que modula la microglía también, y también la vitamina C, que va a ayudar a ahorrar el glutatión como antioxidante hidrosoluble, y las vitaminas B6 y B12, que van a ser claves para metilar y por lo tanto ayudar en ese proceso de desintoxicación y en la regeneración nerviosa. Bueno, pues este es otro complemento que tenemos en Inmunotech que nos ayuda, pero además tenemos los booster también. Los booster, tanto el Optimizer naranja como el de frutos rojos y verdes, a través del sulforafano que viene del extracto de semillas de brócoli, sabéis que va a activar epigenéticamente el gen de la supervivencia, el gen NRF2, que lo que va a hacer es activar todos los sistemas de antioxidación de las células, y entre ellas lo que va a hacer es mejorar la producción del glutatión, con lo cual pues todo esto va sumando y podemos ir generando una buena sincronía
para conseguir los mejores resultados en nuestro empeño de bajar esa neuroinflamación, ¿vale? Luego tenemos este producto, el Omega Gen 5, Omega Gen 5, que al final, claro, tiene todas estas sustancias que van a ayudar tantísimo también en cualquier inflamación y especialmente también en la neuroinflamación. Todas las sustancias que contiene el Omega Gen 5 nos van a ayudar. Los ácidos grasos Omega 3, por ejemplo, con EPA y DHA, modulan la respuesta inmune del cerebro, reparan y estabilizan las membranas neuronales, protegiendo la integridad de la barrera hematoencefálica, esa de la que os he hablado antes, que así se impide que lleguen tóxicos y infecciones y otras células que no deben llegar al cerebro. Pero además generan unas sustancias que se llaman resolvinas y protectinas que promueven activamente la resolución del proceso inflamatorio. De manera que no estamos simplemente inhibiendo la inflamación, sino que le ayudamos al cerebro a volver a su estado natural. ¿Vale? Además, reducen el estrés oxidativo. Se han encontrado además niveles bajos de estos omegas en pacientes que tienen depresión resistente, autismo, en pacientes que tienen el síndrome de hiperactividad, en Alzheimer, en esclerosis múltiple y en fibromialgia. Es decir, que subir en estos pacientes los niveles de los omegas 3, pues nos va a ayudar seguramente a apoyar su salud. Y además, en distintos ensayos clínicos se ha visto que el omega 3 ayuda a disminuir el dolor crónico, los trastornos del ánimo, la función cognitiva o los trastornos neuropsiquiátricos en niños y adultos, ¿vale? Luego tenemos también la curcumina. La curcumina también es un potente regulador, modulador de la neuroinflamación, que además de inhibir las vías proinflamatorias, que lo hace directamente, nos va a ayudar de otras formas diferentes, como modulando esa actividad de la microglía y favoreciendo un entorno más protector y menos tóxico, ¿vale? Y se trata de un antioxidante también directo e indirecto que protege las neuronas y favorece la neuroplasticidad. Pero por si esto no fuera suficiente, pues tenemos también la coenzima Q10, ¿vale? ¿Y qué hace la coenzima Q10? Pues por una parte va a estabilizar nuestras mitocondrias mejorando su rendimiento energético y por otra parte va a prevenir la excesiva activación de la microglía, como os estaba contando antes. Se ha visto directamente en estudios que la coenzima Q10 disminuye marcadores de inflamación en inflamaciones sistémicas como son en modelos de Parkinson, Alzheimer, depresión y fibromialgia. Bueno, pues otro elemento más dentro de nuestra cartera, ¿no? de productos interesantes en Immunotec. Y luego tenemos también el ProBio 3. ¿Y qué tenemos con el ProBio 3? Pues con el ProBio 3 tenemos más de 7 cepas de probióticos y además de prebióticos que alimentan a las cepas buenas, pero dentro de estas cepas, pues me gustaría en este caso resaltar el Lactobacillus plantarum, el Rhamnosus y el Longum, porque están incluidos en esta fórmula de ProBio 3 Plus y son especialmente beneficiosos en estos casos, porque nos van a ayudar a reducir la inflamación y a mejorar la relación intestino-cerebro, que es algo que hoy día está súper en boga, cómo está la microbiota en nuestro intestino con todas las sustancias protectoras y con todas las sustancias tóxicas, dependiendo del tipo de flora que tengamos, que van a influir directamente en ese tercer cerebro, segundo o primero, según lo consideremos, que tenemos en el intestino y cómo además esas neuronas de nuestro intestino que son tan abundantes se van a conectar directamente con nuestro cerebro. Entonces, estos 3 probióticos nos van a ayudar a regular ese eje intestino-cerebro y además nos van a ayudar a subir los niveles de glutatión, ¿vale? Bueno, pues ya veis que tenemos mucho que ofrecer desde Immunotec. Yo creo que es como que hubiera sido creada la empresa o los productos para la neuroinflamación, porque cada uno de los constituyentes de estos productos nos van a ayudar en cierta medida a mejorar la neuroinflamación, empezando por subir los niveles de glutatión con el inmunocal. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos tener un estilo de vida, que esto siempre es importante. No solamente se trata de tomar un nutriente o varios, también nosotros tenemos que cuidar nuestro estilo de vida, ¿no? Tenemos que buscar una dieta antiinflamatoria, tenemos que buscar la manera de dormir bien, tenemos que hacer un ejercicio que sea suave, pero que nos ayude también, porque va a ser de las mejores cosas que vamos a poder implementar para mejorar esa neuroinflamación, gestionar nuestras emociones, utilizar otras estrategias de biohacking, que quiere decir que aunque tengamos unas tendencias a enfermar, incluso genéticas, a través de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, vamos a poder cambiar el microambiente celular
mejorando esa inflamación, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, tanto el grounding como las aplicaciones frías, ¿no? Pues cuando nos damos una ducha de agua fría y las calientes como una sauna, el ayuno intermitente o la respiración, todas ellas van a sumar para que nuestro glutatión esté más elevado. También tomar el sol de forma moderada, ¿vale? Y sin embargo, pues tendremos que evitar en lo posible el estrés crónico, eso cada uno ve la vida que está llevando y si quiere seguir llevándola. Ya sé que es difícil cambiar de vida, pero uno se lo tiene que proponer. Y también el consumo de tóxicos o el estar expuesto a esos tóxicos con la alimentación, ¿no? Que muchas veces lo está. Nos tenemos que informar bien de qué alimentación es menos tóxica para nosotros. Evitar las radiaciones también en la medida de lo posible, pues las wifis y los móviles que estén cerca de nosotros, que las tengamos encendidas. Bueno, esto forma parte de la responsabilidad de cada uno y no me voy a entretener más porque quiero que podáis preguntarme si queréis lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, pues simplemente espero que con esto os haya quedado claro que en Inmunotech tenemos un aliado para poder hacer florecer nuestro cerebro, que estaba quemado, igual quemado por toda esta neuroinflamación. En lugar de tener un bosque quemado, pues podemos tener algo que reflorezca, ¿no? A mí me gusta mucho esa metáfora porque incluso cuando vemos los bosques que han sido quemados, al cabo de los años, ahí vuelven a florecer plantas y poco a poco vuelven a aparecer bosques, ¿no? Y creo que nunca hay que perder la esperanza cuando tenemos un problema de neuroinflamación y tenemos que tener esa visualización presente de que nuestro cerebro se va a convertir en un cerebro pues lleno de flores, lleno de bosques y que lo podemos conseguir si apoyamos de forma adecuada nuestra salud, ¿no?